À Camiri, à 800 km au sud de La Paz, que s'est ouvert le 26 septembre le procès de Régis Debray, de l'Argentin Bustos et de 4 Boliviens poursuivis par le tribunal militaire pour subversion, vol, banditisme. Ils ont porté les armes contre le gouvernement légal, ce sont des guérilleros. L'audience est ouverte. Les colonels qui composent le conseil de guerre sont en place. Président, le colonel Efraïm Gachola, entrée des accusés. D'abord, 3 jeunes Boliviens qui ont délaissé les mines d'étain où ils travaillaient pour devenir guérilleros. Puis Régis Debray et Ciro Bustos. Colonel Iriarte, procureur militaire fiscal, qui prononce un réquisitoire inattendu à cet instant du procès. Je réclame, dit-il, 30 ans de prison contre Régis Debray et Ciro Bustos, qui ne sont que des valets de Fidel Castro et qui ont pris les armes contre le gouvernement légal de la Bolivie. Et Debray, par son livre « Révolution dans la Révolution », est l'instigateur de la guérilla. Pressé contre les grillages qui barrent les accès au tribunal, une certaine foule hurle tout à coup « La mort pour Debray, la mort pour Debray, mort aux guerrilleros ». Me doy cuenta que el sol está saliendo y que son soldados que están saliendo para recibir los primeros rayos del sol. De ahí hago una observación visual sobre toda la cresta militar, o sea, sobre todo el firme de la loma, y me doy cuenta que la loma está totalmente tomada por el ejército. Regreso a donde está el Che y me mira fijamente y me dice, ¿y tú qué crees de la situación? Dígole, bueno, yo la veo bastante mala. Me pone el brazo sobre el brazo herido mío y me dice, no sé por qué, pero me parece que estamos llegando al último combate. Octobre, l'audience est reprise. Les conclusions de la défense ont été rejetées. Le conseil de guerre est compétent, il juge. Il y a quelque chose de changé dans le ton des débats. Silence de Bustos, extraordinairement pâle. Quant à Régis Debray, vous le voyez, il est triste, défait, anxieux. Et tout à coup, un cri du procureur, la justice est de notre côté. Parmi les 7 bandits qui viennent de tomber à Higueras se trouve Che Guevara. Le Che a été mortellement blessé dans une embuscade. Et cela s'est passé le dimanche 8 octobre 1967, le matin. La captura se dio porque Che y Willy intentaban salir de la zona de combate aprovechando una pequeña chimenea, una falla en la pared de la quebrada donde ellos estaban. La pared tenía unos 15 metros más o menos de altura y había esta pequeña chimenea por donde quisieron salir y justamente se encontraron con 2 soldados. Pero en esos momentos el fusil no responde, no da fuego. Y es que el fusil del Che ha sido obstruido en los momentos que lo han herido. Él aparta el fusil, ala por su pistola. Y para el colmo, se le ha perdido el depósito de las balas a la pistola. Inmediatamente me pegaron un grito ahí, mi capitán, aquí hay 2. Entonces me aproximé para verificar esta información y efectivamente eran 2 guerrilleros que estaban cubiertos por los soldados estos. Entonces pregunté, ¿usted quién es? Y me contestó, soy Che Guevara. Teníamos como una pequeña libreta, digamos así, con los dibujos que había hecho Bustos en la prisión de todos, con una extraordinaria habilidad.
tenía apenas una herida leve que ni sangraba siquiera. Entonces le dije, ¿puede caminar? Sí, me dijo, y le di un soldado para que se apoye, que lo ayude, y fuimos caminando hasta la higuera, donde ya llegando allá había una pequeña escuela con 2 aulas. Entonces pusimos en una a Che y en la otra a Willy. Al amanecer ya recibimos la información de que venía el helicóptero con el comandante de la división, coronel Centeno Anaya, y entonces llegó con él también un agente de la CIA, conocido por nosotros en aquella época como Félix Ramos. Entonces llegamos e inmediatamente ingresamos a la escuela donde estaba prisionero el Che Guevara. Todavía era muy oscuro cuando entramos en el aula donde estaba él, entonces solamente se veían sombras. Dentro del aula había unos 8 o 7 soldados armados juntamente con un oficial. El Che Guevara estaba sentado en una banqueta y apoyado en la espalda contra la pared. Estaba con las manos amarradas y básicamente era una sombra. Este señor Félix Ramos también se acercó muy próximo al Che Guevara, básicamente su rostro estaba muy cerca de él y le dijo, ¿y tú sabes quién soy yo? Y el Che Guevara lo miró y lo escupió en la cara y le dijo, yo no hablo con traidores. Pero ya durante la noche, yo fui en 4 oportunidades durante la noche, a manera de ver cómo estaban, en fin, los prisioneros, pero también para saciar un poco la curiosidad, hacerle algunas preguntas, pero en un tono de conversación, no en un tono de interrogatorio. Me interesaba, por ejemplo, a mí saber por qué habían escogido Bolivia para eso, cuando estaban precisamente todo en contra de lo que él mismo en sus libros y en sus escritos propugnaba de las mejores condiciones para iniciar una guerrilla. En Bolivia no se daban prácticamente ninguna de las condiciones, entonces eso fui a preguntarle, ¿por qué Bolivia? Su respuesta fue de que, bueno, la decisión no había sido exclusivamente de él, que otros niveles habían participado en esa decisión. Y cuando yo le preguntaba, bueno, ese otro nivel quiere decir Fidel, él decía, no, otros niveles. Me pone el brazo sobre el brazo herido mío y me dice, no sé por qué, pero me parece que estamos llegando al último combate. « 10 octobre, l'audience est reprise. Les conclusions de la défense ont été rejetées. Le Conseil de guerre est compétent, il juge. Il y a quelque chose de changé dans le ton des débats. Silence de Bustos, extraordinairement pâle. Quant à Régis Debray, vous le voyez, il est triste, défait, anxieux. Et tout à coup, un cri du procureur, la justice est de notre côté. Parmi les 7 bandits qui viennent de tomber à Higueras se trouve Che Guevara. Le Che a été mortellement blessé dans une embuscade. Et cela s'est passé le dimanche 8 octobre 1967, le matin. La captura se dio porque Che y Willy intentaban salir de la zona de combate aprovechando una pequeña chimenea, una falla en la pared de la quebrada donde ellos estaban. La pared tenía unos 15 metros más o menos de altura y había esta pequeña chimenea por donde quisieron salir y justamente se encontraron con 2 soldados. Pero en esos momentos el fusil no responde, no da fuego. Y es que el fusil del Che ha sido obstruido en los momentos que lo han herido. Él aparta el fusil, ala por su pistola. Y para el colmo, se le ha perdido el depósito de las balas a la pistola. Inmediatamente me pegaron un grito ahí, yo, mi capitán, aquí hay 2. Entonces me aproximé para verificar esta información y efectivamente eran 2 guerrilleros que estaban cubiertos por los soldados estos.
Entonces pregunté, ¿usted quién es? Y me contestó, soy Che Guevara. Teníamos como una pequeña libreta, digamos así, con los dibujos que había hecho, bustos, en la prisión de todos, con una extraordinaria habilidad. Tenía apenas una herida leve que ni sangraba siquiera. Entonces le dije, ¿puede caminar? Sí, me dijo, y le di un soldado para que se apoye, que lo ayude, y fuimos caminando hasta la higuera, donde ya llegando allá había una pequeña escuela. Silence de Bustos, extraordinairement pâle. Quant à Régis Debray, vous le voyez, il est triste, défait, anxieux. Et tout à coup, un cri du procureur, la justice est de notre côté. Parmi les 7 bandits qui viennent de tomber à Higueras, se trouve Che Guevara. Le Che a été mortellement blessé dans une embuscade. Et cela s'est passé le dimanche 8 octobre 1967, le matin. La captura se dio porque Che y Willy intentaban salir de la zona de combate aprovechando una pequeña chimenea, una falla en la pared de la quebrada donde ellos estaban. La pared tenía unos 15 metros más o menos de altura y había esta pequeña chimenea por donde quisieron salir y justamente se encontraron con 2 soldados. Pero en esos momentos el fusil no responde, no da fuego. Y es que el fusil del Che ha sido obstruido en los momentos que lo han herido. Él aparta el fusil, ala por su pistola. Y para el colmo, se le ha perdido el depósito de las balas a la pistola. Inmediatamente me pegaron un grito ahí, mi capitán, aquí hay 2. Entonces me aproximé para verificar esta información y efectivamente eran 2 guerrilleros que estaban cubiertos por los soldados estos. Entonces pregunté, ¿usted quién es? Y me contestó, soy Che Guevara. Teníamos como una pequeña libreta, digamos así, con los dibujos que había hecho, bustos, en la prisión de todos, con una extraordinaria habilidad. Tenía apenas una herida leve que ni sangraba siquiera. Entonces le dije, ¿puede caminar? Sí, me dijo, y le di un soldado para que se apoye, que lo ayude, y fuimos caminando hasta la higuera, donde ya llegando allá había una pequeña escuela con 2 aulas. Entonces pusimos en una Che y en la otra Willy. Al amanecer ya recibimos la información de que venía el helicóptero con el comandante de la división, coronel Centeno Anaya, y entonces llegó con él también un agente de la CIA, conocido por nosotros en aquella época como Félix Ramos. Entonces llegamos e inmediatamente ingresamos a la escuela donde estaba prisionero el Che Guevara. Todavía era muy oscuro cuando entramos en el aula donde estaba él, entonces solamente se veían sombras. Dentro del aula había unos 8 o 7 soldados armados juntamente con un oficial. El Che Guevara estaba sentado en una banqueta